¿Alguna vez te has preguntado cómo un instante minúsculo, un pequeño acto de inocencia, puede derrumbar los muros del hombre más poderoso de una ciudad entera? Esta es la historia de un encuentro improbable, un choque de dos mundos separados por pisos de mármol y ceros, en una cuenta bancaria, donde la salvación no vino de un médico ni de un equipo de seguridad, sino de la persona más pequeña e inesperada en el edificio. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Vidas Secretas. Subimos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia. Déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El Hotel Crestmont Pinnacle se alzaba como la joya de la corona en el borde del magnífico horizonte de Seattle. Sus torres de cristal atrapaban el sol de la tarde y esparcían luz dorada sobre la bahía de Puget Sound, como 1000 diamantes esparcidos. Eran 47 pisos de mármol pulido, pasillos silenciosos y el tranquilo e invisible ejército de personas que mantenían todo funcionando, los que planchaban las sábanas hasta dejarlas suaves como secretos, los que fregaban la lechada entre los azulejos hasta que brillaba como nueva, los que se movían por los pasillos dorados como fantasmas, vistos solo cuando había que hacer algo y olvidados en el momento en que se hacía. Teresa Navarro era uno de esos fantasmas. Llevaba 6 años limpiando habitaciones en el Crestmont Pinnacle, llegando cada mañana antes de que el sol se comprometiera por completo con el cielo, empujando su carrito por los largos pasillos con la eficiencia de alguien que había aprendido hace mucho tiempo que el tiempo era la cosa más preciada que poseía, y poseía muy poco de él. A sus 31 años, Teresa tenía el tipo de belleza tranquila que pasaba en gran medida desapercibida, el tipo que no se anunciaba, sino que se revelaba lentamente, de la forma en que una vela revela una habitación, gradualmente, cálidamente, con una luz que no pedía nada a cambio. Pero no, fue Teresa quien cambiaría todo ese martes en particular de octubre. Fue su hija, Alma. Alma Navarro tenía 3 años y aproximadamente 1 metro de luz solar concentrada envuelta en un vestido rosa intenso que Teresa había encontrado en una venta de garaje de una iglesia por $2.50. El vestido tenía pequeñas margaritas blancas bordadas alrededor del cuello, un dobladillo ligeramente desigual que Teresa se había quedado arreglando hasta la medianoche con aguja e hilo prestados, y una ancha faja de satén que Alma se negaba a dejar que nadie le atara porque ella era, como informaba regularmente al mundo con su voz seria y áspera de niña pequeña, una niña grande que lo hace sola. El lazo que lograba hacer por su cuenta era siempre espectacularmente asimétrico, un bucle del tamaño de una toronja, el otro apenas un susurro, y era sin duda el lazo más hermoso que Teresa había visto en su vida. Alma no debía estar en el hotel ese día. La guardería había llamado a las 7 de la mañana. Una tubería de agua había estallado durante la noche, inundando 2 de las salas de juego y estaban cerrados hasta nuevo aviso. La hermana de Teresa, que normalmente servía de respaldo, estaba a 2 estados de distancia en la boda de un primo. La vecina, que a veces ayudaba, tenía su propia emergencia. Teresa había hecho 14 llamadas telefónicas en 45 minutos, y al final de todas ellas estaba de pie en su pequeña cocina en el sur de Seattle, con el abrigo a sin medio poner, el corazón martilleándole y sin solución a la vista. No podía permitirse perder un turno, no esta semana. La factura de la luz estaba por vencer. Alma necesitaba zapatos nuevos. Había desgastado las suelas de sus tenis tan por completo que Teresa podía ver el contorno de los pequeños dedos de su hija presionando contra la lona. Y estaba el asunto de la medicina para la tos que había estado posponiendo comprar durante 2 semanas, diciéndose a sí misma que no era tan grave, que las estaciones solo estaban cambiando, que Alma estaría bien.
Así que Teresa hizo lo que las madres a lo largo de la historia han hecho cuando el mundo no les ofrece buenas opciones. Eligió la menos imposible. Vistió a Alma con el vestido rosa porque era la prenda más bonita que la niña tenía. Y Teresa creía privada y ferozmente que su hija merecía verse como el tesoro que era, sin importar a dónde tuvieran que ir. Empacó una pequeña bolsa con el gastado oso de peluche de Alma, una criatura desgarbada llamada inexplicablemente comandante, una caja de jugo, 3 galletas en una bolsa Ziploc y un pequeño libro de cartón sobre una oruga que Alma había memorizado tan por completo que podía recitarlo con los ojos cerrados. Tomó la mano de su hija, se arrodilló para mirarla a sus enormes ojos marrones y dijo muy seriamente: «Mamá necesita que estés muy calladita hoy y te quedes justo al lado del carrito. ¿Puedes hacer eso por mamá?». Alma lo había considerado con la gravedad de una persona pequeña que entiende que algunas peticiones son más importantes que otras. «Sí», había dicho. Luego, tras una pausa: «¿Puedo llevar a comandante?». «Puedes llevar a comandante». «Ok», dijo Alma satisfecha. «Estoy lista». Y así llegaron juntas al Crestmont Pinnacle, el fantasma y su rayo de sol, moviéndose silenciosamente por la entrada de servicio, como Teresa siempre hacía, pasando por el muelle de carga y el almacenamiento de ropa blanca y el vestuario del personal que siempre olía vagamente a limpiador industrial y al almuerzo sobrante de alguien. Teresa firmó su entrada, recogió su carrito y comenzó sus rondas con Alma, caminando solemnemente a su lado, una pequeña mano enrollada alrededor de la oreja desgarbada de comandante, el vestido rosa intenso, siendo un sorprendente estallido de color en el beige y gris del pasillo de servicio. El piso 45 y el inquilino del penthouse. Durante 3 horas funcionó a la perfección. Alma fue, para los estándares de la mayoría de los niños de 3 años, notablemente paciente. Se sentó sobre una toalla doblada en la base del carrito de Teresa en los pasillos vacíos mientras Teresa limpiaba, pasando silenciosamente las páginas de su libro de la oruga y susurrándose las palabras a sí misma, ocasionalmente ofreciéndole a comandante opiniones sobre la historia que aparentemente requerían una gran revisión. No tocó nada que no debiera tocar. No corrió, no hizo, excepto por un momento en que vio una orquídea en maceta y susurró: «Mamá, flor», en tonos de absoluta reverencia, ningún ruido que pudiera haber molestado a un solo huésped. Teresa respiró, trabajó. Pensó que tal vez, solo tal vez, hoy todo saldría bien. Llegaron al piso 45 a las 11:47 de la mañana. El pasillo era más silencioso aquí arriba. Los pisos adyacentes al penthouse siempre lo eran, alfombrados y con un ligero olor a colonia cara, con ese silencio particular que la riqueza compra para sí misma. Teresa tenía 3 habitaciones que arreglar en este piso. 4602. Suite de la esquina 47 y la 15. Comenzó en el extremo más alejado como siempre lo hacía, avanzando hacia el ascensor. Alma se acomodó en su lugar junto al carrito, abrió su libro en la página donde la oruga se come las manzanas y comenzó su recitación silenciosa. Fue mientras Teresa terminaba la 407, quitando la segunda funda de almohada con el movimiento práctico y eficiente de alguien que lo ha hecho 10.000 veces, que Alma se puso de pie. No hizo ningún sonido, no llamó a su madre. Simplemente se levantó, inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, de la forma en que siempre lo hacía cuando algo requería su atención, y miró por el pasillo hacia la habitación 4515, cuya puerta, como Teresa se daría cuenta más tarde, no había cerrado correctamente, y se había abierto tal vez unos 7 centímetros. Justo lo suficiente para que una niña de 3 años con enormes ojos marrones escuchara un sonido. No era un sonido fuerte, era, de hecho, un jadeo delgado, agudo y
desesperado, casi aterradoramente silencioso, que la mayoría de los adultos no habrían notado por encima del zumbido del sistema de ventilación y el sonido distante del ascensor. Pero Alma lo escuchó. Miró hacia atrás, a la habitación donde su madre estaba trabajando. Miró hacia abajo a Comandante, miró por el pasillo hacia la puerta abierta. Luego caminó hacia ella, con su lazo asimétrico rebotando suavemente con cada paso. Su vestido rosa intenso brillaba como una pequeña y decidida llama El silencioso en pasillo gris, porque Alma Navarro tenía 3 años y ya había aprendido de observar a su madre todos y cada uno de los días de su pequeña y preciosa vida, que cuando alguien necesita ayuda, tú vas. Simplemente vas. Arthur Cresmont no había planeado morir un martes. No había, si era completamente honesto consigo mismo, algo que solo recientemente había empezado a practicar, planeado mucho de nada que no viniera con un retorno de inversión. A los 34 años, Arthur era el tipo de hombre que aparecía en la revista Forbes antes de aparecer en los propios álbumes de fotos de su familia, lo cual no era una metáfora, sino una verdad literal. Había sido perfilado en 3 importantes publicaciones financieras antes de que su madre lograra que se sentara quieto el tiempo suficiente para una fotografía de Navidad. Dirigía Crestmont Enterprises, el conglomerado que su abuelo había construido y su padre había expandido desde el piso 45 del hotel que llevaba el nombre de su familia. Y lo hacía con la marca particular de intensidad controlada que las personas que no saben qué más hacer con su dolor a veces llaman ambición. El dolor no era algo de lo que Arthur hablara. Vivía en la habitación cerrada detrás de sus ojos y ocasionalmente se hacía notar a las 2 de la mañana cuando las hojas de cálculo de Excel dejaban de funcionar como anestésico. Pero durante las horas del día estaba enterrado bajo reuniones de junta directiva, llamadas de adquisición y el tipo específico de agotamiento que se disfraza de productividad. Tenía un asistente personal llamado Duncan que programaba sus comidas. Tenía un entrenador personal llamado Marcus que programaba su sueño. Tenía una terapeuta llamada doctora Silvia Mendoza, a quien había estado viendo durante 8 meses y a quien todavía no le había dicho ni una sola cosa verdadera, aunque poco a poco se estaba acercando. Lo que Arthur no tenía en esta mañana de martes en particular era su inhalador. El asma había sido una compañera desde la infancia, no del tipo dramático de sala de emergencias que aparece en las películas, sino del tipo insidioso que requiere manejo y que zumba silenciosamente en el fondo de tu vida como una alarma de bajo grado, pidiendo solo que prestes atención, que lleves tu medicación, que recuerdes, por muy inconveniente que sea, que tu cuerpo tiene opiniones y necesidades. Arthur lo había manejado de manera competente durante 34 años con el mismo enfoque que aplicaba a todo. Sistemas, redundancia, preparación. Había un inhalador en el cajón de su escritorio en la oficina, uno en la guantera de cada uno de sus 2 autos de lujo, uno en su bolsa del gimnasio, uno en su mesita de noche. El que debería haber estado en la mesita de noche de la suite 4515 se había caído detrás del mueble hacía 3 días. Un hecho que Duncan había anotado en la columna de seguimiento de su lista de verificación diaria y que luego no había seguido, porque Duncan había estado lidiando con una crisis de proveedores que involucraba al nuevo proveedor del hotel y algunas complejas regulaciones de importación. Una crisis que había consumido 48 horas de negociación frenética y había provocado que la situación del inhalador se deslizara silenciosamente al fondo de la lista. Seguía detrás de la mesita de noche. Arthur había estado trabajando desde la suite esa semana en lugar de la torre de oficinas, porque el pasillo del piso 45 afuera de su suite de oficina habitual estaba siendo renovado, y el
Sonido de los taladros había hecho imposible la concentración. Le gustaba esta suite, le gustaban sus ventanas de esquina que daban tanto a la bahía como a la ciudad simultáneamente. Le gustaba cómo la luz de la mañana se movía a través del escritorio a las 10:00. Le gustaba la calidad particular de silencio en este piso, que era diferente del silencio de su apartamento real en Medina, que era el silencio de un lugar que nunca había sido llenado y que por lo tanto no llevaba ningún eco de ausencia. Había estado en una llamada desde las 8 de esa mañana, una fusión complicada, 3 partes, 2 continentes de abogados y un desacuerdo sobre el cumplimiento normativo que había estado dando vueltas en los mismos 4 puntos sin resolver durante 90 minutos. Arthur estaba sentado en el escritorio junto a la ventana, con su laptop abierta y su teléfono en altavoz, tomando notas con su caligrafía arquitectónica precisa, interrumpiendo ocasionalmente con una autoridad tranquila y decisiva, de la que los miembros de su junta y socios comerciales habían llegado a depender de la forma en que los marineros dependen de los faros, no con calidez, pero con absoluta certeza. No notó la opresión al principio. Esa era la cosa sobre su variedad particular de asma. Rara vez se anunciaba dramáticamente, no se apretaba ni se convulsionaba, simplemente llegaba de manera gradual y persistente como la niebla. Primero, la ligera sensación de que el aire era de alguna manera más delgado de lo que había sido. Luego, el sutil aumento de esfuerzo de cada respiración. Luego, la conciencia cada vez más insistente de que los pulmones estaban trabajando más duro de lo que deberían para obtener resultados que estaban disminuyendo en lugar de estabilizarse. Pensó en el inhalador a las 9:50. Se dijo a sí mismo que lo tomaría en el descanso. No hubo descanso. A las 10:30, la niebla se había espesado considerablemente. Sus notas se estaban volviendo menos precisas. El abogado de la oficina de Tokio estaba planteando un punto sobre las cláusulas de indemnización que Arthur no podía seguir del todo. No porque el punto no estuviera claro, sino porque el creciente esfuerzo de respirar estaba empezando a apoderarse de los recursos mentales que necesitaba para la comprensión legal. Presionó la palma de su mano contra el escritorio, un gesto de conexión a tierra que había desarrollado años atrás, y calculó la distancia entre el escritorio y la mesita de noche, aproximadamente 3,5 metros. La llamada estaba en un punto crítico. Si se alejaba ahora, incluso por 30 segundos, el abogado de Tokio lo tomaría como una apertura y el abogado de Frankfurt tomaría la posición del de Tokio y perderían 40 minutos de progreso en su ausencia. Se quedó. A las 10:45, quedarse dejó de ser una elección que estaba haciendo y comenzó a ser algo que simplemente le estaba sucediendo, lo cual era algo diferente y significativamente más aterrador. Logró ponerse en silencio en la llamada y se empujó hacia atrás desde el escritorio, y los 3,5 metros hasta la mesita de noche se convirtieron en algo que estaba navegando en lugar de caminar. Su mano derecha se arrastraba a lo largo de la pared. Su pecho trabajaba con un esfuerzo concentrado y furioso que producía rendimientos que disminuían rápidamente. Llegó a la mesita de noche, abrió el cajón, lo buscó con dedos que no respondían del todo con su precisión habitual y no encontró nada. Un cargador de teléfono, una libreta, 2 bolígrafos, una tarjeta de presentación de alguien cuyo nombre ya no podía leer porque su visión había desarrollado una calidad que él asociaba con un desapego clínico y tranquilo que era en sí mismo un síntoma de cuán serias se habían vuelto las cosas con la falta de oxígeno. Cayó de rodillas junto a la mesita de noche, no como una decisión, sino como una concesión a la física. Podía escuchar a los abogados, aún hablando en su teléfono sobre el escritorio, sus voces distantes y procedimentales, completamente ajenos,
Pensó en gritar, pero ¿a quién? La habitación estaba vacía. Duncan estaba abajo. El pasillo exterior, hasta donde él sabía, estaba igualmente vacío. Pensó, con la extraña claridad cristalina que a veces produce el estrés físico extremo, en su madre, en cómo ella olía a lavanda y café, en cómo ella siempre había sabido dónde estaba él, incluso cuando él no se lo había dicho, incluso cuando había estado tratando de no ser encontrado. Pensó en cómo no había visitado su tumba en 8 meses, porque el acto de estar frente a esa lápida y entender que era permanente era algo a lo que aún no había encontrado la manera de sobrevivir. Pensó, debería haber ido. Todavía lo estaba pensando cuando la puerta se abrió un poco más y apareció el vestido rosa intenso. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Vidas Secretas. Nosotros publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Alma Navarro estaba de pie en el umbral de la suite 4515, con comandante colgando de su mano izquierda, y miró al hombre en el suelo con la espalda contra la mesita de noche y la cara del color del cielo de invierno. Y no gritó, y no corrió porque era la hija de su madre, y su madre le había enseñado, no con palabras, sino en los 10.000 ejemplos diarios de su vida, que el miedo es algo que sientes, y la gracia es algo que eliges. Caminó hacia él. Tenía 3 años y caminó hacia él. Sus ojos recorrieron la habitación con un enfoque que era casi sorprendente en su determinación, escaneando, procesando, entendiendo más de lo que una niña de su edad debería haber sido capaz de entender. Y tal vez esa sea una de las verdades que queda enterrada bajo nuestras suposiciones sobre la pequeñez, que los niños ven más de lo que les mostramos, y saben más de lo que les decimos, y son en las formas que más importan, mucho más capaces de lo que recordamos. Vio el pequeño cilindro azul que había rodado bajo el borde del faldón de la cama. Estaba medio oculto en la sombra, a 1 metro de donde Arthur estaba arrodillado, y ella nunca había visto un inhalador antes en su vida. Pero había visto a su madre. Cuando algo necesitaba hacerse, identifica la cosa que necesita hacerse y luego hazlo. Y tal vez eso era suficiente. Cruzó hacia la cama, dobló sus pequeñas rodillas, metió la mano decidida debajo del faldón de la cama, recuperó el inhalador azul, se lo llevó al hombre en el suelo, lo puso en su mano y dijo con su seria y áspera voz de niña de 3 años, porque esta era la frase que su madre usaba cuando Alma estaba luchando con algo y necesitaba que le recordaran su propia capacidad. Puedes hacerlo, estás bien. Los dedos de Arthur Crestmont se cerraron alrededor del inhalador. Miró a la niña del vestido rosa intenso. Usó la medicación y respiró. No se levantó de inmediato. La medicación necesitaba tiempo para hacer efecto y su cuerpo necesitaba tiempo para creer que la emergencia había terminado. Y Arthur Crestmont, que no se había sentado en el suelo de ninguna habitación desde que tenía aproximadamente la edad de Alma, se sentó con la espalda contra la mesita de noche y respiró cuidadosa y deliberadamente, y con una gratitud tan enorme y tan desconocida que se manifestó no como lágrimas, sino como una extraña quietud que se expandía en el centro de su pecho, una sensación que más tarde describiría a la doctora Silvia Mendoza como sentir que se abría una ventana en una habitación que había estado sellada durante mucho tiempo. Alma se sentó frente a él, no porque nadie se lo pidiera, y no porque tuviera miedo, sino porque, en su opinión, la situación requería compañía, y ella era, cuando había decidido que le agradaba una persona, inequívocamente generosa con su presencia. Se acomodó en la alfombra con la eficiencia de piernas cruzadas de una niña que ha pasado toda su vida sentada en varios suelos en varios lugares,
acomodó a Comandante en su regazo y observó a Arthur con una evaluación franca y sin filtros que solo los muy jóvenes pueden desplegar sin que se considere de mala educación. «Estabas haciendo un sonido feo», le informó ella. Arthur, cuya voz había regresado junto con su aire, la miró. «Sí», dijo, «estaba así». Ella hizo un sonido agudo y delgado en la parte posterior de su garganta. Una imitación sorprendentemente precisa que debería haber sido alarmante, pero que de alguna manera en su entrega fue casi natural. «Sí, algo así. Mi mamá hace un sonido así cuando está muy cansada, pero no quiere que yo lo sepa». Alma consideró esto. «Pero yo lo sé». Arthur absorbió esta información. Afuera de las ventanas, Seattle continuaba con sus vastos e indiferentes negocios. La bahía brillando, el tráfico moviéndose, la ciudad zumbando su habitual y complicada canción. Tuvo la peculiar sensación de haberse deslizado de lado fuera, de su propia vida hacia algo mucho más lento, silencioso y real, como si alguien hubiera cambiado el canal a una frecuencia que no sabía que existía. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Alma Patricia Navarro», dijo ella con el aire de alguien que ha dominado recientemente el concepto del nombre completo y tiene la intención de usarlo en cada oportunidad. «Este es Comandante». Sostuvo al oso de peluche por la oreja. Comandante, exhaustivamente amado, colgaba con gran dignidad. «Hola, Comandante». «Arthur», dijo. Alma pareció complacida de que se hubiera dirigido al oso directamente. Lo consideró con un poco más de calidez. «Yo soy Arthur», ofreció él. «Lo sé», dijo Alma inesperadamente. Arthur parpadeó. «¿Lo sabes? Lo dice en la puerta». Señaló hacia la entrada de la suite, donde en una pequeña placa de identificación que Arthur nunca había notado en las 3 semanas que llevaba usando esta habitación, el nombre de su familia estaba grabado en latón pulido. «Suite Crestmont». Mi mamá dijo, «Crestmont. ¿Ese eres tú?» «Es mi familia», dijo Arthur. «Este es el hotel de mi familia». Alma absorbió esta información de la manera en que los niños absorben la mayoría de los conceptos grandes, conectándolo a algo concreto y manejable. Entonces, «¿Tú eres el dueño de las flores?», preguntó. «En el pasillo hay una rosa». Dije, «Flor», pero fui muy silenciosa. Arthur pensó en las orquídeas que su decorador había seleccionado para este piso, que habían costado aproximadamente $800 por arreglo. «Sí», dijo, «soy el dueño de las flores. Son muy hermosas», dijo Alma, con la sincera gravedad de alguien emitiendo una reseña considerada. «Gracias». Una pausa desde el escritorio. El sonido distante de los abogados aún era audible. Alguien estaba planteando un punto sobre la debida diligencia. Las palabras sonaron desde la posición de Arthur en el suelo casi completamente abstractas, como escuchar un idioma que alguna vez hablaste con fluidez desde una gran distancia. «¿Vas a llorar?», preguntó Alma. Arthur, que no había sido consciente de que estaba cerca de llorar, descubrió que, de hecho, estaba cerca de llorar. «No lo sé», dijo, lo cual fue tal vez la cosa más precisa que había dicho en mucho tiempo. Alma consideró esto. «Está bien si lo haces», dijo. «Mi mamá llora a veces y luego se siente mejor y luego tomamos chocolate caliente». Una pausa. «No tenemos chocolate caliente ahora mismo, pero...» Buscó en algún bolsillo invisible en la costura del vestido rosa y sacó con gran ceremonia una galleta ligeramente doblada. Se la tendió. Arthur Crestmont, que comía en restaurantes con estrellas Michelin y cuyo refrigerador en Medina era abastecido semanalmente por un chef privado, miró la galleta doblada que le ofrecía una niña de 3 años con un vestido rosa intenso. Y algo sucedió en su interior que fue complicado y estructural y muy esperado. De la forma en que unos cimientos se mueven, no durante el terremoto, sino en el silencio posterior, asentándose en una posición más verdadera. Tomó la galleta. «Gracias», dijo.
Alma asintió, satisfecha. Extrajo una segunda galleta del bolsillo invisible y se la comió con la silenciosa eficiencia de alguien que ha aprendido a no dar los bocadillos por sentado. Se sentaron juntos en la alfombra de la suite Crestmont, el multimillonario y la niña pequeña, mientras los abogados continuaban sus distantes negociaciones, y la bahía brillaba afuera, y Seattle se ocupaba de sus enormes asuntos ordinarios. Y ninguno de los dos dijo nada por un rato, porque a veces las conversaciones más importantes ocurren en los silencios entre las palabras, en el espacio donde un ser humano simplemente se sienta con otro y dice sin decir nada en absoluto: «Te veo, no estás solo, estás bien». Fue en este silencio que apareció Teresa. Entró por la puerta abierta a un paso que no era exactamente correr, pero estaba a un respiro de serlo. Su carrito abandonado en el pasillo, su rostro con la expresión particular de una madre que ha notado que su hija no está donde la dejó, y ha pasado aproximadamente 90 segundos en un estado de terror controlado. Vio a Alma primero, siempre a Alma primero, y el aliento que soltó fue casi audible. Luego vio al hombre en el suelo, y luego vio lo que su hija tenía en el regazo, la bolsa Ziploc vacía que contenía las galletas, una de las cuales ahora se daba cuenta con una punzada de complicada mortificación. Su hija de 3 años parecía haberle dado al hombre que era dueño del edificio en el que estaban sentados. «¡Oh, Dios mío!», dijo Teresa. «Señor Crestmont, lo siento mucho». Estaba justo al lado del carrito. Y no sé cómo ella... «Alma, corazón, ven con mamá». «Lo siento mucho, señor. Prometo que esto nunca ha pasado antes. Ella sabe que debe quedarse». «Ella me salvó la vida», dijo Arthur. Teresa se detuvo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, simples y sin adornos, y tan claramente ciertas que no había respuesta posible a ellas, excepto el silencio. «Tuve un ataque de asma», dijo Arthur. «Mi inhalador estaba debajo de la cama. No podía... Estaba en el suelo y no podía alcanzarlo, y ella lo encontró». Hizo una pausa. «Ella lo encontró y me lo trajo, y me dijo que podía hacerlo». Teresa miró a su hija. Alma miró a su madre con la expresión de alguien que ha hecho lo correcto y lo sabe, y no está segura de por qué necesita más discusión. «Bebé», susurró Teresa. «Estaba haciendo un sonido feo, mamá», dijo Alma. Teresa cruzó la habitación y reunió a 100% su hija en sus brazos, y la abrazó más fuerte de lo que quizás era del todo cómodo para una niña de 3 años, y Alma, que entendía estas cosas, puso sus brazos alrededor del cuello de su madre y le devolvió el abrazo, y Comandante colgó de una pequeña mano contra el hombro de Teresa, y por un momento los tres, el hombre en el suelo, la mujer de rodillas y la niña del vestido rosa intenso, existieron en un pequeño círculo de algo que no tenía un nombre comercial, pero que era, en todos los sentidos que importaban, la cosa más valiosa de la habitación. Arthur los observó, y la ventana en su pecho se abrió un poco más. Hizo que Duncan llamara a la doctora Silvia Mendoza esa tarde. Esta vez no para reprogramar, sino para ir realmente, presentarse y sentarse en la silla frente a su rostro tranquilo y paciente y decir las cosas verdaderas. No todas. Todavía no. No estaba del todo listo para todas, pero suficientes. Le habló de su madre, cuyo nombre había sido Victoria, que había muerto de un ataque al corazón hacía 14 meses en un martes de septiembre, que había sido la única persona en su vida que alguna vez le había ofrecido algo sin exigir nada a cambio. Le dijo que no había llorado en el funeral porque había estado demasiado ocupado siendo el Crestmont que manejaba las cosas, que llamaba al servicio de catering y coordinaba a los invitados, y manejaba los detalles para que nadie tuviera que sentir todo el peso de la ausencia mientras él estaba cerca, y que el peso
Simplemente lo había seguido a casa después y se había instalado en la habitación cerrada y había estado ahí desde entonces, pesado y sin catalogar, acumulándose. Le habló de la niña del vestido rosa. La doctora Mendoza escuchó como siempre lo hacía, con una calidad de atención total y sin divisiones a la que Arthur, que estaba acostumbrado a ser escuchado por personas que al mismo tiempo estaban calculando su próxima respuesta, nunca se había acostumbrado del todo. Cuando terminó, ella se quedó callada por un momento. «Ella te dijo que podías hacerlo», dijo la doctora Mendoza. «Sí. Y no habías escuchado eso en un tiempo». Arthur lo pensó. «Mi madre solía decirlo», dijo. «No con esas palabras, pero…» Se detuvo. «Ella creía que yo podía hacer cosas antes de que las hiciera. No por la empresa ni por nada de eso, solo porque sí». Hizo otra pausa. «Creo que dejé de creer que alguien podía verme de esa manera después de que ella murió. Y una niña de 3 años te vio de esa manera». «3 años me vio en el suelo», dijo Arthur. «Y no vio a alguien que había fracasado. Simplemente vio a alguien que necesitaba ayuda y se la dio. Lo que estaba descubriendo sobre eso era que había cambiado algo fundamental en su arquitectura interna de una manera que ninguno de los marcos de productividad o las sesiones de planificación estratégica o incluso los 8 meses de terapia, en su mayoría teórica, habían logrado tocar. No era una lección exactamente, era más simple que una lección. Era más bien como un recordatorio de algo que había sabido una vez y luego, en algún lugar de los años de construir, adquirir y lograr, había logrado extraviar por completo. Que las personas no son sus resultados, que la necesidad no es debilidad, que la gracia, el tipo real, el tipo que no le cuesta nada al que da y lo cambia todo para el que recibe, llega sin agenda y sin condición y sin ningún cálculo de retorno de inversión. Y a veces llega usando un vestido rosa intenso con un lazo asimétrico. También comenzó a descubrir otras cosas. Descubrió a través de Duncan, que era minucioso y silenciosamente excelente y merecía un aumento. Duncan recibió un aumento. Que Teresa Navarro había trabajado en el Crestmont Pinnacle durante 6 años con un récord de desempeño que era, por cada métrica disponible, excepcional. Aprendió que trabajaba 5 y a veces 6 días a la semana, que era madre soltera, que había crecido en el Distrito Internacional, hija de inmigrantes peruanos que habían trabajado en 2 empleos cada uno durante toda su vida estadounidense, y habían enviado a 2 de sus 4 hijos a la universidad con las ganancias, y que Teresa había sido uno de esos hijos, que tenía un título en negocios de la Universidad de Washington que había obtenido por la noche mientras trabajaba de día, y que había tenido la intención de usarlo, y luego descubrió que la economía tenía intenciones diferentes en el año en que se graduó, que fue el año de la pandemia y el año del gran desmantelamiento, y que había tomado el trabajo en el hotel como una medida temporal hacía 6 años, y que lo temporal se había calcificado en permanente de la manera en que lo hace cuando llegan los niños, y las facturas se acumulan, y el espacio entre la supervivencia y la vida que planeaste se reduce a una anchura que a veces no parece transitable. Aprendió que estaba criando a Alma con un salario de $17 con 40 centavos la hora. Aprendió que los tenis de Alma tenían agujeros en las suelas. Aprendió estas cosas no preguntándole a Teresa. Teresa estaba bastante seguro. Habría respondido a sus preguntas con cuidadosa y digna compostura, y probablemente le habría agradecido su interés porque ella era ese tipo de persona, del tipo que lleva la dificultad sin espectáculo y cuyo orgullo no es del tipo frágil que se rompe bajo presión, sino del tipo profundo que en realidad es algo más parecido al respeto por uno mismo. Sino a través de Duncan, que tenía acceso a los registros de recursos humanos,
y que llevó a cabo esta investigación con su característica eficiencia silenciosa, y luego entregó los hallazgos con una expresión que sugería que él también tenía sentimientos al respecto que estaba reprimiendo profesionalmente. Arthur se sentó con la información durante 2 días. Se sentó con ella de la manera en que nunca en su vida profesional se había sentado con nada, sin analizarla, sin elaborar estrategias, sin construir un árbol de decisiones a su alrededor, solo sentado con ella, sintiendo lo que se sentía al saber que la persona que podría decirse que le había salvado la vida, cuya hija de 3 años, ciertamente le había salvado la vida, estaba preocupada por las facturas de la luz y las suelas de los zapatos y si la medicina temporal para la tos podía esperar una semana más. Sintió, según descubrió, que era completamente inaceptable. No de la forma reactiva y con derecho de alguien que ha decidido que el universo requiere una corrección para adaptarse a su comodidad, de la manera más profunda y verdadera de alguien que ha mirado una situación y ha entendido con una claridad repentina y permanente que lo que tiene enfrente está mal y está dentro de su poder abordarlo y que abordarlo no es caridad. La caridad implica una distancia entre el que da y el que recibe. Implica que el que da está completo y al que recibe le falta algo. Pero algo diferente, algo más parecido a una deuda, más parecido al reconocimiento, más parecido al tan esperado reconocimiento de que el mundo no se mantiene unido por las personas cuyos nombres están en los edificios, sino por los que se presentan cada mañana antes de que el sol se comprometa por completo con el cielo y hacen que los edificios valgan la pena ser habitados. Y pensó en su madre, que había sabido esto. Victoria Crestmont había sido hija de una maestra de escuela y un trabajador postal. Se había casado y entrado al dinero de los Crestmont y había estado, según en todos los relatos, genuinamente desconcertada por la forma en que cambiaba a las personas a su alrededor, pero se había negado a dejar que la cambiara a ella. Se sabía los nombres del personal del hotel, todos ellos, cada hotel, cada ubicación. Preguntaba por sus hijos, recordaba sus cumpleaños, enviaba flores cuando el padre de alguien moría. Su padre lo había llamado sentimentalismo. Los miembros de su junta, en las ocasiones en que aparecía en eventos de la empresa, la habían llamado cortés, lo que Arthur ahora reconocía como lo que las personas poderosas llaman a una cualidad en otros que no entienden del todo y que no pueden monetizar del todo. Ella lo había llamado básico. Arthur le había dicho una vez cuando él tenía unos 14 años, y estaba pasando por un periodo en el que creía que la eficiencia era la mayor virtud. La única medida de una persona en la que confío es cómo trata a las personas que no tiene que tratar bien. Cualquiera puede ser decente cuando hay algo para ellos en ello. Él lo había descartado a los 14 años como sentimentalismo. Ahora tenía 34 años y lo entendió. Levantó su teléfono y llamó a Duncan. «Necesito que programes una reunión», dijo, «con Teresa Navarro». Una pausa. «La recamarera del piso 45. Sí. Debería... Se trata de un asunto de recursos humanos, señor. Porque si es así, el protocolo suele ser... No es un asunto de recursos humanos, Duncan». Otra pausa. Duncan, que había trabajado para Arthur durante 4 años y había desarrollado, junto con su competencia profesional, una extraordinaria capacidad para leer los silencios específicos en la voz de su empleador, dijo, «Me comunicaré con ella hoy, señor». «Gracias», dijo Arthur, y luego, porque estaba practicando. Y Duncan, sobre el aumento, debería haber ocurrido hace mucho tiempo. Siento que no haya sido así. Duncan se quedó callado por un momento de una manera que sugería que la contención de sentimientos se había vuelto temporalmente insuficiente. «Gracias»,
Señor, dijo, no hay de qué. Arthur colgó el teléfono y miró por la ventana hacia la ciudad, la bahía y la vasta, ordinaria y extraordinaria vida que sucedía en todas direcciones. Pensó en una niña de 3 años en la alfombra de un pasillo con un lazo asimétrico y un oso llamado comandante. Y por primera vez en 14 meses, lo que sintió al sentarse con el complicado peso humano de todo ello no fue estar encerrado. Se sintió improbable y completamente abierto. Teresa se había puesto su mejor, era azul marino, ligeramente desteñida por los lavados repetidos, pero aún presentable, con pequeños botones de perlas que había reemplazado uno por uno a lo largo de los años a medida que se caían, obteniendo repuestos de un frasco de botones que guardaba en el cajón de la cocina, porque su madre había guardado un frasco así y la madre de su madre antes que ella. La había planchado la noche anterior con una pequeña plancha que guardaba en el estante sobre la lavadora y se la había puesto con sus buenos pantalones negros. Había tenido especial cuidado con su cabello porque cuando entras a la oficina del hombre que es dueño del edificio donde trabajas, bajo una convocatoria que no entiendes del todo, lucir como alguien que merece estar sentado en esa oficina no es vanidad, es armadura. Alma estaba en la guardería que había reabierto. Teresa se había quedado en el lugar donde la dejaba durante 30 segundos adicionales esa mañana, sosteniendo el rostro de Alma entre sus manos y mirándola con una expresión que no podía nombrar del todo. «Mamá, me estás aplastando los cachetes», le había informado Alma. «Lo sé», había dicho Teresa. «Amo tus cachetes». «Lo sé», había respondido Alma con la paciencia de alguien a quien le han aplastado las mejillas muchas veces, y lo ha aceptado como una característica de ser amada. Teresa se había reído a pesar de todo. Siempre lo hacía. Las oficinas ejecutivas en el piso 39 eran todo lo que los pasillos de servicio no eran. Todo madera cálida, iluminación indirecta, el olor a café recién hecho y la temperatura ambiente particular de habitaciones mantenidas a un nivel neutral y cómodo de forma permanente, como si las condiciones climáticas extremas simplemente hubieran acordado no entrar. Duncan la recibió en el ascensor. Ella lo reconoció de las veces que había pasado por los pisos de limpieza en inspecciones del edificio, y él la guió con una calidez que era a la vez profesional y genuinamente amable, hasta una sala de conferencias con una ventana que daba a la bahía. Arthur ya estaba allí. Ella lo había visto antes, por supuesto, de la forma en que el personal ve a los ejecutivos, vislumbrado en los pasillos, notado de pasada, encontrado como una presencia alrededor de la cual hay que ser profesionalmente invisible. Pero ella no lo había visto antes de aquel martes del vestido rosa, desde el nivel del suelo, lo cual era una perspectiva que había cambiado las cosas. Él se puso de pie cuando ella entró, lo cual no esperaba, y le tendió la mano, lo cual tampoco esperaba. «Gracias por venir, señorita Navarro», dijo, como si ella hubiera tenido alguna opción práctica en el asunto. Pero la forma en que lo dijo lo hizo sonar como una expresión genuina de gratitud en lugar de una formalidad, y ella descubrió, para su ligera sorpresa, que le creía. «Por supuesto», dijo ella. «¿Cómo se siente, señor Cresmont?» «Mejor», dijo él. «Gracias a Alma». Se sentaron uno frente al otro en la mesa de conferencias. Teresa cruzó las manos en su regazo debajo de la mesa porque habían empezado a temblar muy levemente, no por miedo, sino por el esfuerzo de parecer no tener miedo, que es algo diferente y requiere su propio compromiso muscular específico. Arthur no tenía una presentación, notó ella, ni documentos, ni papeles, ni carpetas, solo sus manos sobre la mesa y una calidad de atención que le recordó inesperadamente a Alma. Esa misma calidad de presencia total, ese mismo sentido de alguien que ha decidido
Que este momento, este intercambio en particular, es lo que importa ahora mismo, y no las otras 17 cosas que presionan por atención. Quiero disculparme primero, dijo él. Teresa parpadeó. ¿Por qué? Usted ha trabajado para esta empresa durante 6 años, dijo Arthur. Excepcionalmente bien, según todas las métricas. Y yo no sabía su nombre hasta que mi hija de 3 años, hasta que Alma se corrigió, lo cual ella notó, la atribución deliberada de la individualidad de su hija. Vino y se sentó conmigo en el suelo y compartió sus galletas. Hizo una pausa. Ese no es el tipo de empleador que quiero ser. No es el tipo de hombre que quiero ser. Y lo siento. Teresa se quedó callada por un momento. Ella se había preparado en el viaje en metro para aproximadamente 11 versiones diferentes de esta conversación. Esta no era una de ellas. Señor Cresmont, comenzó cuidadosamente. Si esto es porque Alma estaba en el hotel ese día, la guardería estaba cerrada. No tenía otra opción. Entiendo si eso es una violación de la política y quiero explicar. Teresa, la interrumpió él suavemente. No se trata de eso. Respiró hondo. Quiero ofrecerle un puesto. La habitación se quedó muy en silencio. ¿Un puesto?, repitió ella. Directora de operaciones de hospitalidad, dijo Arthur. Es un rol real. Hemos estado tratando de cubrirlo durante 2 años. Y hemos traído candidatos con credenciales de gestión hotelera y antecedentes corporativos, y ninguno de ellos ha entendido qué es realmente este edificio, que es un lugar mantenido unido por las personas que conocen cada rincón del mismo, que saben cómo huelen las sábanas y qué orquídeas necesitan agua extra. Hizo una pausa, y ella vio algo moverse en su rostro que no era profesional, sino personal y sin defensas. Personas que notan cuando alguien necesita ayuda y simplemente van a ayudar. Las manos de Teresa debajo de la mesa habían dejado de temblar. Se habían aquietado por completo, de la forma en que las cosas se aquietan cuando algo importante está sucediendo y el cuerpo entiende antes de que la mente lo alcance. El salario es de $98,000 al año, dijo Arthur. Beneficios completos, incluido el subsidio de cuidado infantil. Hay un presupuesto de desarrollo profesional. El rol incluye la supervisión de limpieza, servicios a los huéspedes y gestión de instalaciones para esta propiedad, con potencial para expandirse a las otras 3 propiedades de Crestmont, una vez que esté establecida. Se detuvo. Quiero ser claro en que esto no es porque sienta que le debo algo, aunque así sea. Esto es porque usted está calificada para este rol y ha sido subutilizada durante 6 años, y eso es un fracaso por parte de esta empresa que tengo la intención de corregir. Teresa lo miró al otro lado de la mesa. Pensó en la factura de la luz. Pensó en los tenis de Alma con su impresión fantasmal de pequeños dedos. Pensó en el título de la Universidad de Washington en la carpeta al fondo de su armario detrás de los abrigos de invierno, que no había mirado en 3 años, porque hacerlo hacía que la brecha entre lo que había planeado y lo que estaba viviendo se sintiera particularmente infranqueable. Pensó en la voz de Alma aquella mañana de martes. Puedes hacerlo. ¿Estás bien? Necesitaría ser evaluada por mi desempeño, dijo Teresa con firmeza. No recibir un trato especial por lo que hizo Alma. Si hago esto, quiero ganármelo. Arthur la miró por un momento, y algo en su expresión se asentó. Alguna última distancia corporativa residual fue reemplazada por lo que ella solo podría describir más tarde a su madre y a sus hermanas en la cocina de su casa, sobre el sonido de las ollas y los niños, como autenticidad. No esperaría nada menos, dijo él. Ella aceptó el trabajo. El siguiente octubre, 1 año y 11 días después de un martes en el que ninguno de ellos dejaría de vivir por completo, Teresa Navarro estaba en el vestíbulo del Crestmont Pinnacle y miraba a través de las puertas de cristal a Seattle haciendo su enorme y complicada rutina otoñal.
las hojas soltándose en un disturbio de naranja y oro, la bahía atrapando el sol bajo como cobre batido, la ciudad en su perpetuo y hermoso movimiento. Había sido directora de operaciones de hospitalidad durante 11 meses. Había cosas que todavía estaba aprendiendo: el lenguaje de los presupuestos, las negociaciones con los proveedores, la dinámica particular de manejar a personas que, en algunos casos, habían sido escépticos de su promoción, y cuyo escepticismo ella había abordado no discutiendo, sino presentándose todos los días con la misma competencia y cuidado que había llevado al carrito de limpieza, solo que aplicado desde un punto de vista diferente. Había cometido errores, los había arreglado, se había ganado lenta y específicamente, sobre la base del trabajo en sí, el respeto de su equipo. Y el respeto de su equipo era de lo que estaba más orgullosa, mucho más que de las tarjetas de presentación, el salario y el espacio de estacionamiento en el garaje adjunto. También había, en los últimos 11 meses, dormido más de lo que había dormido en años. Había llevado a Alma al pediatra sin calcular el costo en contra de la cuenta del supermercado. Había comprado zapatos para Alma, zapatos de verdad que le quedaban bien con espacio para crecer, zapatos que costaban más de $2.50 en una venta de garaje. Y si Teresa había llorado en la zapatería con Alma en su regazo mientras el vendedor medía su pequeño pie, había llorado en silencio y se había secado la cara antes de que Alma se diera cuenta. Alma, por su parte, tenía opiniones firmes sobre los zapatos nuevos. «Se iluminan», había anunciado, golpeando el pie para activar la tecnología LED de la suela. «Se iluminan», había confirmado Teresa. «A Comandante le gustan», dijo Alma. Él lo dijo. Comandante seguía con excelente salud, aunque había perdido lo que generosamente podría llamarse su ojo restante en algún momento de agosto. Había adquirido un aire filosófico que a Alma le parecía completamente apropiado. Arthur Cresmont ya no era técnicamente el empleador de Teresa. Había reestructurado Cresmont Enterprises en la primavera, trayendo un nuevo jefe de operaciones hoteleras bajo el cual Teresa ahora reportaba, porque había decidido, después de muchas conversaciones con la doctora Mendoza, varias con su hermana y una larga conversación a altas horas de la noche con Duncan, que fue principalmente sobre el duelo, pero que ambos habían llamado otra cosa, que quería pasar el siguiente capítulo de su vida construyendo las cosas de manera diferente a como se había construido el capítulo anterior. Seguía involucrado, estaba presente. Simplemente lo sostenía de manera diferente. Él también, y esta era la cosa en la que Teresa pensaba más a menudo cuando evaluaba lo que había cambiado, lo que se había mantenido, y si el cambio alguna vez fue realmente permanente o solo una temporada que esperabas que durara. Había ido a la tumba de su madre. Le había dicho en las primeras semanas de su nuevo rol, cuando a veces se reunían en las tardes para discutir las operaciones del hotel y se habían encontrado casi sin decidirlo, discutiendo también otras cosas, que había ido un miércoles de noviembre. Solo, temprano, en la mañana, antes de que el cementerio se llenara con los otros visitantes. Había llevado peonías, que habían sido la flor de su madre, lo cual él había sabido sin que se lo tuvieran que decir, porque algunas cosas viven en ti independientemente de la memoria. Se había parado frente a la lápida y había dejado que el peso de la pérdida fuera lo que era. Había dicho lo que necesitaba decir. Había llorado, no del tipo controlado y privado, sino del tipo completo, del tipo que cuesta algo y devuelve algo en el intercambio. Le había dicho a Teresa que cuando se levantó después y miró alrededor del cementerio en la temprana mañana de invierno, lo que había sentido no era mejor, exactamente, sino real, como si se hubiera reincorporado a su propia vida después de una larga ausencia,
como si la ventana que había estado sellada estuviera ahora adecuada y permanentemente abierta. «A mi madre le habría caído bien, Alma», le dijo él. «Cuéntame sobre ella», dijo Teresa, y él lo había hecho. En la tarde de ese aniversario en particular de octubre, Arthur llegó al vestíbulo del hotel a las 3:15, que era la hora en que Teresa le había dicho, a través de un mensaje por medio de Duncan, un mensaje que había sido cuidadoso y profesional en su lenguaje, pero inconfundible en su intención, que había algo que necesitaba ver. La encontró en el vestíbulo mirando la ciudad, y junto a ella encontró a Alma. Alma tenía 4 años ahora, y medía aproximadamente 1,15 metros de luz solar concentrada, siendo considerablemente más verbal de lo que había sido un año atrás, lo cual les parecía casi imposible a todos los que la conocían. Llevaba puesto el vestido rosa intenso, no uno nuevo, el mismo. Había lavado cuidadosamente docenas de veces y lo había guardado en el fondo del armario incluso cuando Alma creció y técnicamente ya no le quedaba, porque no se atrevía a desprenderse de la prenda que su hija había llevado el día que lo cambió todo. Y Alma, que es Alma, de alguna manera había intuido esto y, por su propia cuenta, había pedido usarlo hoy. Le quedaba pequeño ahora. El dobladillo que Teresa había arreglado con una aguja prestada se sentaba por encima de las rodillas de Alma en 1900, lugar de por debajo de ellas. La faja todavía producía su lazo magníficamente asimétrico. Era, en todo caso, más hermoso de lo que había sido. Arthur se detuvo cuando lo vio. Alma lo miró desde aproximadamente la altura a la que él había estado hace un año. Era alta para sus 4 años, lo cual era una novedad, y dijo con el aire de alguien que se reencuentra con un conocido valioso: «Hola, Arthur». «No, señor Cresmont, no, don Arthur». Lo saludó de la misma forma en que lo había hecho la primera. «Ves en el suelo de la suite 4515, con la democracia instintiva de los muy jóvenes que aún no han aprendido que se supone que algunas personas deben ser tratadas de manera diferente». Él nunca le había pedido que lo cambiara. «Hola, Alma», dijo él. Ella levantó a Comandante. Comandante llevaba, como Teresa notó por primera vez con cierta sorpresa, lo que parecía ser un pequeño trozo de cinta, atado alrededor de una oreja en un lazo, asimétrico naturalmente, con un bucle significativamente más grande que el otro, que era inconfundiblemente rosa intenso. «Comandante se arregló», explicó Alma. «Ya lo veo», dijo Arthur. «Se ve muy guapo». Alma lo consideró. «Dice que gracias». Se quedaron juntos en el vestíbulo, los tres y Comandante, en la planta baja del edificio que llevaba el nombre de una familia y que se había construido sobre el cuidado diario e invisible de otra familia. Y afuera, la ciudad seguía siendo enorme y ordinaria, llena de los 10.000 pequeños momentos inadvertidos que son, y acumulados, y comprendidos. Todo lo que realmente importa. Arthur miró a Teresa. Teresa miró a Arthur. Entre ellos, Alma se había agachado para investigar algo en el suelo del vestíbulo que había captado su atención. Era un pequeño cuadrado de luz, proyectado por el sol de la tarde a través de las puertas de cristal. Un cuadrado dorado perfecto en el mármol que ahora ella estaba probando en los bordes con su tenis que se iluminaba, observando cómo la luz respondía a su pie con el interés científico enfocado de alguien que lleva a cabo un experimento importante. «A la misma hora el año que viene», dijo Arthur. «A la misma hora el año que viene», dijo Teresa. Era, en lo que respecta a las promesas, una pequeña, pero las pequeñas. Teresa había aprendido esto de su madre y de la madre de su madre, de 6 años de mañanas, antes de que el sol se comprometiera, de un martes de octubre, y de una niña con un vestido rosa intenso que escuchó un sonido que necesitaba respuesta y fue hacia... «En las pequeñas son las que se mantienen». Alma volvió a golpear el pie, encantada, y el tenis se encendió con luz.
comandante observó los procedimientos con la silenciosa dignidad de un testigo, y la ventana se mantuvo abierta para todas las manos invisibles que mantienen unido al mundo, y para cada niño que alguna vez caminó hacia alguien que necesitaba ayuda, sin dudarlo, sin cálculos, porque era simplemente lo correcto.